Reciban un cordial saludo por parte de la presentadora Giselle Cantillo de este maravilloso noticiero. En el día de hoy hablaremos temas muy importantes con relación a la pedagogía, así que quédense. No siendo más, entonces acompáñenos a escuchar las frases que más le gustaron a nuestra compañera Andrea Tavares sobre el artículo primero titulado Educación como proceso de autoformación del ser humano. Bueno, a mí me gustaría resaltar un pequeño párrafo que hay en el primer artículo, Educación como autoformación, que siento que es bastante pertinente, teniendo en cuenta que este artículo nos presenta o nos expone cómo la educación también parte de la autoformación, cómo la persona se convierte en un ser íntegro a partir de el autodiagnóstico, podríamos decir, que no haya un completo dar por parte del educador, sino que también por parte del educando. ¿A qué me refiero con eso? Al aspecto de que, de acuerdo a los exponentes de este artículo, se debería haber ciertas restricciones en la educación para poder saber en qué momento debe limitarse lo que le debe impartir el educador al educando. Es decir, no todo lo que el educando sea a partir de lo que el educador le enseña. Entonces dice que una cosa es educar para comprender un área determinada del conocimiento y otra cosa es educar para la comprensión humana. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esto lo dice Morin, lo dijo en 2001. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de citar, es el saber que al educar no estamos educando solamente a personas en su parte intelectual o el saber desde las ciencias, sino el comprender y desarrollar esa parte humana que a la hora de la verdad es la más importante en cualquier relación social. El ser humano es un ser social por naturaleza, entonces a partir de eso necesita relacionarse con otras personas porque no es completamente individual y no es completamente independiente. Entonces, para poder uno desenvolverse en una sociedad como la es actual, necesitamos desarrollar ciertas capacidades. Muy de acuerdo contigo, Andrea Tavares. De hecho, de ese mismo artículo primero también encontré una frase que me llamó mucho la atención y de la cual voy a hablar es con respecto a la que mencionó Herbal en 1806. Dicha frase es: la educación es un proceso de construcción o formación mediante unos materiales educativos que son las representaciones. Por tanto, se puede decir que aquello que llamamos educación no es un producto acabado, es algo mucho más complejo. Y es precisamente esa complejidad la que hace que no tengamos esa educación en su totalidad. Entonces, podríamos decir que siempre nos estamos educando. Ahora bien, Herbal habló sobre unas representaciones. Se puede decir que estas representaciones son como la fuerza que forman el espíritu del que se está educando. Dependiendo cómo sean estos materiales, será la educación. Continuamos con Blanca Susana. ¿Qué nos vas a comentar? Buenas tardes, mi nombre es Blanca Susana Escobar Caro y vengo a hablarles sobre el artículo 4. Este artículo se basa en una comunión y síntesis de varias ideas alrededor del tema central que es la pedagogía. Estas son algunas de las ideas principales de este artículo. La pedagogía como ciencia de la educación, la pedagogía como un saber pedagógico, la pedagogía como el arte de enseñar, la pedagogía como reflexión sobre la educación. La pedagogía es considerada la constelación universal del saber pedagógico, valga la redundancia. En Colombia se cree que la pedagogía es una reflexión sobre la educación. En Cuba se cree que es la ciencia que estudia la educación. En Alemania es entendida como la ciencia de la educación. En la antigua Grecia
se denominaba pedagogía a la actividad desarrollada por los esclavos para guiar y cuidar a los niños. La pedagogía es la ciencia, disciplina o teoría encargada de estudiar la educación y formación de niños y niñas. La pedagogía abarca el conocimiento regulador del proceso educativo y ha servido como base para el estudio integral de la educación a cualquier edad. La pedagogía es considerada un saber teórico específico de contenido educativo. La pedagogía estudia los contenidos teóricos y prácticos de la educación, regula la práctica del proceso educativo y estudia la teoría del mismo. Es decir, la pedagogía será considerada ciencia, arte, tecnología o filosofía que estudia en el proceso educativo. Muchos autores han considerado a la pedagogía como una ciencia sociohumana o del espíritu. La ubican a la misma altura de la psicología o la sociología. Muchas gracias. Todo ha estado muy interesante. ¿Qué tienen por decir Nelson y Jesús? A ver, ilumínennos. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Barrios y hoy les vengo a hablar sobre el resumen del artículo número 3. El concepto de pedagogía y pedagogía como ciencia han sido estudiados por múltiples investigadores y autores en cada rincón del mundo, destacándose en estas investigaciones Alemania, Francia, Estados Unidos y países latinoamericanos. Los conceptos de pedagogía que se han agregado con el pasar del tiempo. La educación es diferente dependiendo entre regiones y países. Por eso, una definición profunda de la configuración epistémica requiere tener en cuenta su geografía. En este artículo hablamos de una definición general de la configuración epistémica de la pedagogía. Esto ha sido todo por hoy y espero que te haya gustado toda la información que hemos suministrado para ti. Nos vemos. Thank you.